Bendiciones a toda la hermosa familia Vida Nueva. Bienvenido una vez más aquí a nuestras armaduras teológicas que siempre hacemos con la finalidad de bendecir al pueblo de Dios. Continuamos con esta serie de estudios maravillosos, fundamento bíblico, doctrina sana, pura, estudiando, profundizando en las verdades espirituales. Vamos a continuar con este hermoso tema llamado la salvación, que hemos venido estudiando. Hoy nuestra segunda armadura teológica basada, profundizada y conceptualizada en lo que significa la salvación. Como siempre, como ya es costumbre, te invito a que te puedas suscribir a nuestras redes sociales. Si es la primera vez que te topas con este video, bueno, sería para nosotros una bendición que tú pudieras allí seguirnos con la finalidad de que te pueda llegar de inmediato todo nuestro contenido, todos nuestros materiales bíblicos y así poder crecer en la gracia del Señor. Y bueno, si siempre estás pendiente, estás enchufado, solamente darte las gracias por seguir las redes sociales que bueno, allí van a aparecer, que nos sigas en todo, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, allí conectados, siempre muy pendientes de nuestras informaciones. Señores, arrancamos con un nuevo capítulo de lo que significa la salvación. Para seguir conociendo a profundidad lo que significa la salvación a nivel teológico, creo que la palabra arrepentimiento es vital. La palabra arrepentimiento es prácticamente el sostén de la salvación. Sin arrepentimiento no hay salvación. Sin arrepentimiento es imposible de que Dios pueda hacer una obra de transformación en la vida de las personas. La salvación está allí, nuestra condición pecadora siempre va a estar allí, pero el arrepentimiento o el deseo de no seguir pecando, el deseo de apartarse del mal, tiene que ser la piedra fundamental para que Cristo pueda operar una salvación en nuestras vidas. Muchas de las personas hoy en día aceptan a Cristo, pero sin realmente tener el conocimiento de que no lo tienen que volver a hacer. Tienen muchos deseos de poder cambiar, pero no se arrepienten de lo malo. Tienen mucho deseo y esas ganas de poder cambiar su vida. Pero si no hay arrepentimiento, es muy difícil que la obra pueda ser una obra completa, una obra gratificante, una obra digna de un verdadero hijo de Dios que ha decidido no pecar más. Arrepentimiento se puede catalogar o se puede explicar. Se pueden dar muchas respuestas y muchos significados a lo que puede ser arrepentimiento. Pero a nivel teológico, yo creo que el arrepentimiento va con un profundo dolor. Eso podríamos catalogar, es un profundo dolor, una vergüenza por no querer seguir pecando. Eso es arrepentimiento. Sencillamente tengo dolor. No quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo, me siento avergonzado. La obra del Espíritu Santo o la predicación o la palabra de Dios que ha tocado mi vida o el consejo que me pudieron dar o aquella persona que me habló de Cristo y me reveló mi condición espiritual, tiene que producir en ti un malestar, tiene que producir en ti un dolor, una tristeza, un deseo de no querer pecar. A veces manipular a una persona para que pueda obtener la salvación diciéndole la frase sencillamente acepta a Cristo para que tu vida cambie o acepta a Cristo para que te vaya bien. Yo creo en lo particular de que no va a producir un impacto de cambio en las personas. Las personas tienen que tener el deseo y ese deseo tiene que ir acompañado de una vergüenza, de un dolor, de un malestar, de un arrepentimiento en sí. Se le pueden colocar muchas tildes a lo que significa arrepentimiento, pero realmente si la persona no se siente avergonzada, no se siente triste, no siente dolor por lo que ha hecho, difícilmente puede haber un cambio en su vida. El arrepentimiento se tiene que sostener básicamente en tres columnas importantes, los que han llevado la secuencia de nuestras armaduras teológicas, incluso nuestras cápsulas de escatología o teológica que hemos dado durante todos estos, prácticamente ya 2 meses de enseñanza. Realmente el Ministerio Vida Nueva siempre trabaja con columnas. Nuestras explicaciones a nivel teológico tienen que ser fundamentadas en columnas, porque son ellas
donde las personas realmente se van a soportar en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, en el momento del estudio, en el momento del aprendizaje, en cualquier circunstancia de la vida. Una persona tiene que tener columnas firmes para poder descansar. Y yo creo que hablar del arrepentimiento también tiene que tener columnas. El arrepentimiento como tal, o el deseo de no querer pecar más, o el de querer apartarse, ese deseo de sentirme culpable, de sentirme mal por lo que he hecho, por el consejo que me han dado, que realmente me abrió los ojos, o la palabra que me explicaron, o la unción del Espíritu Santo obrando en mi santificación. Eso tiene que producir un cambio maravilloso en mi vida, pero soportado en algo. ¿Soportado en qué? ¿En una manipulación? ¿En una media verdad? ¿En un momento difícil? ¿Soportado en qué? ¿Por qué las personas cuando se arrepienten no cambian? Eso es una pregunta muy pragmática que nos lleva muchas veces a conocer los terrenos de la dicotomía. ¿Dicotomía por qué? Porque pareciera que la intención de la persona en querer cambiar en ese momento es positiva, pero a la larga vuelve otra vez a ser un reincidente. Vuelve a ser una persona que allí la Biblia también nos asemeja. Y la Biblia muy puntualmente dice de que en muchos casos la persona tiende otra vez a volver a su pasada manera de vivir. O, lo dice a textos muy grotescos. Dice que vuelve otra vez el perro, vuelve al vómito como tal. Pero una de las características muy puntuales a la cual yo te quiero enseñar es que tiene que existir columnas importantes que te puedan llevar a ti a analizar, a comprender y a valorar si realmente en tu vida hay un verdadero arrepentimiento. Teología es salvación ligada al arrepentimiento. Creo que las emociones, el intelecto y el razonamiento tienen que ser fundamentalmente tocados por el poder del Espíritu Santo. Tiene que haber una convicción de que soy un pecador. Tiene que haber un razonamiento que soy un pecador. Y tiene que haber una práctica que me lleve a mí a no ser un pecador. Son tres características muy puntuales que yo quiero que tú y yo podamos estudiarlas. Tiene que haber una convicción, tiene que haber un razonamiento y tiene que haber también una práctica. Eso es importante. Tres características que nos va a llevar a nosotros a tener un arrepentimiento y sobre todo, lo más maravilloso, a generar frutos dignos de arrepentimiento. El intelecto y el razonamiento creo que es la puerta principal para que exista un arrepentimiento realmente puro, genuino, verdadero, capaz de transformar la vida y capaz también de generar cambios positivos en la persona. El intelecto, el razonamiento como tal, el entender, el analizar, el poder pensar en frío que lo estoy haciendo mal, tiene que producir en mí un cambio. Si no existe un conocimiento pleno de que se está cometiendo un pecado, es muy difícil que la persona pueda arrepentirse. Si no existe un entendimiento de que nuestros caminos están girando a espaldas de Dios, difícilmente puede haber un cambio. El genuino arrepentimiento toca literalmente el entendimiento y el razonamiento. Las personas comprenden en su interior, en su mente, en su corazón y en su vida que son pecadores, que necesitan un cambio. Y eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios. No mezclemos lo que es razonamiento, lo que es entendimiento con la conciencia, porque muchas veces la gente sabe que lo hizo mal, pero no ha entendido lo que hizo. Se sienten mal, sienten lo que se llama un remordimiento o el famoso remordimiento de conciencia. Allí no puede operar el Espíritu Santo porque directamente el Espíritu Santo quiere que tú voluntariamente aceptes y confieses que eres un pecador. La oración típica de los altares o la oración que se hace para buscar acercarse a Dios, la persona expresa y reconoce: yo soy un pecador. Esa expresión yo soy un pecador se sobreentiende de que está fundamentada en un conocimiento y que entiendes que lo has hecho mal. Entiendes que estás caminando a espaldas de Dios. Entiendes de que estás ofendiendo la gloria de Dios. Para esto, muy puntualmente es importante la unción del Espíritu Santo y que la predicación del Espíritu Santo vaya acompañada de mucha unción y que el que predique el Evangelio o el mensaje al cual sea dirigido al receptor, ese mensaje tiene que estar condimentado con fuego y con poder. Porque es allí donde entra la palabra de Dios y rompe literalmente los tuétanos, puede quebrar cualquier argumento. Los argumentos tienen que ser derribados por
la palabra de Dios, por el mensaje del Señor, y que este entendimiento y que este razonamiento lleve a la persona a reconocer realmente que es pecador. Pero no me quedo solamente allí, me quedo con otro punto más adelante que lo habíamos dicho en nuestro segmento anterior. Las emociones también tienen que ser tocadas para que exista un arrepentimiento. Una persona puede, incluso, esto es una ecuación muy básica, emociones vienen prácticamente precedidas por lo que significa un entendimiento y un razonamiento que comprenda que es pecador. Es importante. El razonamiento, el intelecto, reconoce que es un pecador y allí abre la puerta para ir al paso 2. Las emociones también tienen que jugar un papel importante. Emociones es, me siento mal por lo que hice. Realmente las emociones es, estoy avergonzado por lo que hice. Las emociones te llevan a decir, no lo quiero volver a hacer. Lágrimas, deseo de cambiar, deseo de negarse, deseo de despojarse de una manera de vivir a la cual está en contra de Dios. Tiene que producir un cambio emocional en las personas. El verdadero arrepentimiento genera frutos y el verdadero arrepentimiento, que es la base de esta teología que estamos estudiando como la salvación, tiene que producir emociones positivas para bien y para cambio de las personas. Nada hacemos con entender y razonar que somos pecadores, pero no nos sentimos mal. Un ejemplo típico. Bueno, yo tenía que pecar porque no tenía otra opción. Yo fui manipulado a hacer esto, pero yo no lo quería hacer. Ni modo, no tenía más alternativa. Es que lo que pasa es que yo soy débil. No, bueno, lo que sucede es que yo no puedo contra esta tentación. Reconoces que realmente hubo un pecado y reconoces que tu entendimiento y tu conocimiento te lleva a decir o te lleva a analizar o a concluir que lo estás haciendo mal. Recuérdalo muy puntualmente. Y con esta, yo quiero que tú puedas, con esta fórmula, entender, analizar y comprender tu estado de arrepentimiento y el estado de arrepentimiento de otras personas. Básicamente es muy puntual. Emociones siempre van precedidas por un conocimiento y un entendimiento de lo malo que hizo. Y esto no termina aquí. Una persona puede entender y comprender que es pecadora, pasa a la fase 2, se puede sentir mal, pueden haber lágrimas en sus ojos, sus emociones son tocadas, realmente es muy positivo. Pero si no termina en el punto 3, literalmente esa persona va a poder cambiar. Usted dirá, pastor, es complejo arrepentirse. Literalmente no es que sea complejo. El detalle es que tiene sus fases y sus ciclos para germinar lo que Dios quiere entregarte. Un nuevo corazón, un nuevo nacimiento. Todo tiene un proceso realmente de fecundación. Y siempre lo he dicho en esta armadura teológica y donde vengo ya explicando de que Dios fue muy claro con el sembrador que salió a sembrar o a esparcir las semillas. Hay frutos que dan, hay frutos que mueren en el camino, hay frutos que duran un poco más y a la final mueren, y hay otros que seguramente durarán un poco más de lo normal, pero también morirá. Pero hay esperanza de que existirán frutos que a pesar de las dificultades y de las pruebas germinará un gran árbol y un árbol de bendición. No todo quedará en el entendimiento, en las emociones, también falta la práctica. Es el punto 3. Práctica. El que realmente esté arrepentido, la palabra de Dios lo convence. Su entendimiento, su razonamiento quedan postrados ante los pies del Señor. Sus emociones también quedan postradas delante del Señor, reconociendo y autoentendiendo de manera emocional, tal vez con lágrimas, tal vez con ese remordimiento, con ese estado, incluso podríamos decir hasta depresivo, por sentirse que ofendió al Señor. Pero posteriormente está la práctica. La práctica es la coronación de que una persona es salva. La Biblia es clara, dice generar frutos dignos de arrepentimiento. Y esto es una práctica. Ninguna persona que entienda que fue pecador o que ha cometido un pecado, incluso que llore y que sus emociones sean tocadas, pero siga siendo la misma persona de siempre, esa persona no llegó al paso 3, murió en el paso 2. Y realmente lo que Dios quiere es que esa persona en el paso 3 pueda comenzar a generar frutos dignos de arrepentimiento, que tenga una práctica santa al Señor y que esas prácticas se demuestren de una manera de exterior, de una manera visible, de una manera pública, de una manera en la cual tenga testigos de que esta persona ha alcanzado la salvación.
El arrepentimiento va mucho más allá de decir me siento mal, he pecado. No, pasa por estos 3 pasos importantes, en la cual yo sé que teológicamente tu vida hoy ha cambiado, porque conoces que no solamente se queda en un entendimiento ni en unas lágrimas, sino que tiene que haber también frutos. Frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y quién hace esos frutos? Los haces tú con la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya está dentro de tu vida en el momento en que tú aceptes a Cristo, o en el momento que tú abraces la fe de Dios. El detalle es que los frutos no los hace el Espíritu Santo. Yo pongo mi parte en hacer morir las cosas de la tierra, en no tener amistades con el mundo, en crucificarme permanentemente con Cristo, y el Espíritu Santo germina el fruto. Una cosa es hacer el fruto y otra cosa es que el Espíritu Santo germina el fruto. Cuando yo hago los frutos dignos de arrepentimiento, germina en el Espíritu el nuevo nacimiento, y obviamente el nuevo nacimiento germina los frutos dignos que habla el Señor. Todo esto, a la verdad, te lo resumo en conversión. Una conversión que buscaba seguramente la mujer del pozo, la mujer samaritana, seguramente que también lo buscaba Nicodemo, y que lo buscaron muchos de sus discípulos y muchos de los apóstoles y muchos de los que escucharon el mensaje de Pablo o de Pedro. Realmente el hacer frutos dignos de arrepentimiento depende de una serie de cualidades donde todo el cuerpo, alma, cuerpo y espíritu son tocados literalmente por la presencia del Señor Jesucristo. Como último punto dentro de esta armadura teológica, tengo que hablar de la justificación. Una de las características más maravillosas y sublimes de nuestro Dios, de tu Dios. Justificación es algo que los hombres no entienden. Justificación es algo que los hombres no comprenden. Todo aquel que no conoce a Cristo, y hasta cierto punto da risa, no entiende lo que es la justificación. La justificación puede generar locuras en otras personas, pero para ti, para mí y para todos aquellos que están viendo este material, es la fuente de inspiración para seguir adelante. Justificación, o lo que hace Dios con la justificación, sencillamente es tratar al pecador como que el pecador nunca ha pecado. Eso es lo que hace el poder de la sangre de Cristo. Y es lo que hace el poder de Dios. Y esa es la verdad de Juan 3:16. Juan 3:16 es un texto extremadamente hermoso, bello, puro. Pero a la final, ese texto nos lleva a nosotros a ser justificados delante del Señor cuando nos limpiamos con la sangre de Cristo y cuando decidimos llevar nuestras vidas consagradas al Señor. La justificación es preciosa. La justificación es la esencia de nuestra fe, porque nos acerca a Dios y Él mismo te trata a ti como un hijo. Te trata a ti con ojos de amor. Él no se acuerda de tus pecados. Y lo más maravilloso, te trata como que nunca tuvieses pecado. Eso es la justificación. Por Cristo nosotros estamos justificados. Y con Cristo tenemos la opción de la salvación. Él no te va a condenar por los pecados que tú hayas cometido, siempre y cuando esos pecados tú los hayas confesado. Él no se acuerda. La justificación también es vigente, real, continua y presente. Presente, ¿por qué? Porque aunque yo haya fallado esta mañana o en la tarde o en la noche y clamo la sangre de Cristo con un entendimiento presente, con un entendimiento claro, con unas emociones tocadas porque realmente entiendo que le he fallado al Espíritu Santo y estoy contrictado, no quiero volverlo a hacer, y comienzo con mi práctica a generar que estoy arrepentido y que no lo quiero hacer, la sangre de Cristo se hace eficaz. La sangre de Cristo se hace pura y la sangre de Cristo me vuelve a mí en cualquier momento. Por eso digo, es presente. En el momento que yo clame a ella, en pleno conocimiento de la verdad, ella me limpia y el Padre ya no se acuerda. Y el Padre me trata como si yo nunca hubiese pecado. Esto es la finalidad del Señor. Lo hemos explicado en la expiación, lo hemos explicado cuando hemos hablado de la sangre de Cristo. La justificación es la esencia de nuestra fe. Todos los que llegan y se lavan con la sangre del Cordero y mantienen sus vestiduras blancas y cuidan su salvación con temor y con temblor, no hay nadie que los acuse, porque para Dios tú nunca has pecado, porque para Dios tú nunca has hecho nada malo. Esto es el beneficio de la sangre de Cristo. Y con esto yo me quiero despedir de este video invitándote nuevamente a que estés pendiente, te suscribas, estés allí muy pegado a las redes sociales de Vida Nueva Internacional. Hay una gran bendición para tu vida y hay una gran bendición para todo aquel que decide en su corazón servirle al Señor y vivir en una doctrina y en una teología santificada y no corrompida. Dios te bendiga y Dios te guarde.